Continuemos con nuestra serie de la Epístola a los Colosenses. Ya casi estamos terminando el capítulo 3 y ya solamente nos queda un capítulo. Siempre da nostalgia cuando se termina una epístola, pero damos gracias a Dios por la Epístola a los Colosenses porque ha sido de gran bendición para nosotros. Hermanos, acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 3, versículos del 15 al 17. Vamos a leerlo nuevamente. Yo creo que si hay una sección de la carta con la que estamos familiarizados es con el capítulo 3, ¿verdad? Lo hemos leído ya muchísimas ocasiones, pero esa es la intención, hermanos, que nos familiaricemos de tal forma de que podamos ver las verdades que están allí en la palabra de Dios. Acompáñenme al capítulo 3, versículo 15, por favor. Dice así la palabra de nuestro Dios: y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestando unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Muy bien, hermanos. Yo quiero empezar, como casi siempre hago, con una pregunta. ¿Qué responderían ustedes, hermanos, si yo les preguntara cuál es su lugar favorito? ¿Qué responderían? Cuando hablo de lugar favorito me refiero a ese lugar donde te gusta estar, donde amas estar, donde puedes pasar horas y horas y sientes que el tiempo se te va volando. Porque cuando tú estás haciendo lo que amas, el tiempo se te va muy rápido. Cuando usted está en ese trabajo, te dice, ay, ¿y cuándo van a hacer las 6? Ay, 4 y... ya pasó media hora, ¿no? 4 y 10. Ay, ya pasó una hora, ¿no? 4 y 20, ¿no? Entonces, es porque nos estamos amando y ese no es nuestro lugar favorito. Pero ese lugar favorito, donde el tiempo se te va rápido, donde no te aburres, es más, donde te gustaría estar con las personas que amas. Ese lugar de donde no te quieres ir, donde quieres pasar todo el tiempo posible, donde disfrutas, donde te relajas, donde cuando sales de ese lugar ya no eres el mismo. ¿Cuál es ese lugar favorito tuyo? Bueno, de algo parecido, de un lugar así, nos va a hablar el apóstol Pablo en el pasaje que veremos hoy. El apóstol Pablo nos exhorta a vivir constantemente y abundantemente en un lugar como ese que acabamos de describir, que lo vamos a ver, por supuesto, más adelante. Así que yo espero que usted empiece a meditar o ya tenga ahí su lugar favorito en mente, porque vamos a contrastar ese lugar favorito con el lugar favorito que Pablo nos manda, en el que nosotros tenemos que vivir. Vamos a orar, hermanos. Dios, muchas gracias. Gracias por estos cantos tan preciosos, Señor, que hemos entonado el día de hoy. Gracias por esta reunión, Señor, donde tú estás presente, donde nosotros como congregación queremos glorificarte a ti. Tú eres digno, Señor, tú eres digno de ser glorificado. Tú eres digno de recibir toda la gloria de tu pueblo. Tu pueblo entiende, Señor, que lo has salvado indignamente, como cantábamos, Señor. No merecemos. Si nos gloriamos, únicamente nos gloriamos en tu cruz, Señor. Porque entendemos, Señor, que somos indignos. El pecado nos hace indignos, Señor. Yo te pido, Señor, que tú uses tu palabra todopoderosa para transformarnos. Transforma nuestras mentes, transforma nuestros corazones, transforma nuestra voluntad, Señor, para
a vivir conforme a tu palabra. Oh Dios, tu palabra es preciosa y maravillosa para nosotros. Y esa bendita y gloriosa palabra es la que puede transformar nuestros corazones y regenerar los corazones que aún no han sido regenerados. Oh Señor, yo sé que soy indigno de estar aquí, Señor, pero tu gracia es más que suficiente, Padre. Gracias por tu muerte en la cruz. Gracias por tu muerte en la cruz, Señor. Toda la gloria es para ti. Amén. Muy bien, hermanos. La semana pasada vimos la primera parte de esta enseñanza. Una iglesia cristocéntrica. Pero yo les pedía, hermanos, que aunque veíamos solamente el versículo 15, tratáramos de en nuestra mente no ser una separación, porque esto es parte de una sola línea, de un solo párrafo del pensamiento de Pablo al escribir esta epístola. Por lo que yo también incluí hoy, si vieron, con la lectura del versículo 15, justamente para con eso. Justamente por eso, perdón. Pero Pablo en el versículo 15, haciendo un recuento de lo que vimos la semana pasada, nos exhorta a que como congregación, recuerde que el contexto de estos versículos, de hecho de los versículos anteriores, ya nos está hablando no a individuos, ¿verdad?, sino a una congregación. Él está usando términos siempre plurales, aunque esa congregación está conformada por individuos. ¿Ok? Hoy vamos a ver un poquito más acerca de eso. Bueno, Pablo nos exhortó la semana pasada a que la paz de Cristo debe gobernar entre nosotros. Debe gobernar entre nosotros. La paz de Cristo debe ser el árbitro que dictamina toda acción dentro de la iglesia. Toda acción dentro de la iglesia, nuestras decisiones, nuestros comentarios, nuestros pensamientos, todo lo que nosotros hagamos dentro de la iglesia debe, dentro y fuera de la iglesia, debe ser buscando siempre la paz. La paz es la que debe gobernar dentro del cuerpo. Y también Pablo nos exhortaba a ser agradecido, tener un corazón agradecido. Y como decíamos la semana pasada, es que un corazón agradecido es un corazón que entiende la gracia de Dios. Un corazón agradecido, un corazón que entiende el Evangelio. Es un corazón que entiende lo que cantábamos ahorita, que somos indignos y únicamente por Cristo nos hace dignos de estar participando de estas bondades, ricas y preciosas bondades del Evangelio. Y entonces nosotros vamos a poder ser agradecidos y el agradecimiento trae como consecuencia la paz de Cristo en el cuerpo. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Pero ahora Pablo nos va a decir cómo es que nosotros podemos hacer esto posible. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder vivir en paz dentro de nosotros? Pablo va a profundizar sobre ese tema de cómo se ve una iglesia cristocéntrica. ¿Cómo debe vivir una iglesia cristocéntrica? ¿Cómo es en la práctica una iglesia cristocéntrica? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que vamos a ver nuestro segundo encabezado, aunque les voy a recordar el primero, ya lo hicimos, ¿verdad? El primer encabezado es que la paz de Cristo gobierna o gobierne en nuestros corazones, o la paz de Cristo debe gobernarnos. El segundo encabezado es el que veremos el día de hoy, que la palabra de Cristo debe saturarnos. Versículo 6, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Ahora fíjense, hermano, si yo les preguntara a ustedes, ¿a qué se refiere Pablo con la palabra de Cristo aquí? Yo creo que todos, al unísono, responderíamos que se refiere a la palabra de Dios. Pero ¿por qué usar entonces la palabra de Cristo? Por el contexto. El contexto de la epístola, el contexto de la sección, el contexto del pasaje es la preeminencia de Cristo. Y si hay algo que nosotros sabemos es que Pablo era cristocéntrico.
Él pudo haber escrito la palabra de Dios y no ha pasado absolutamente nada, pero él escribe la palabra de Cristo porque el contexto de la epístola de los Colosenses es que la preeminencia de Cristo, y no solamente, como dije la semana pasada, de la epístola de los Colosenses, de toda la Biblia. Toda la Biblia, el centro es el Cristo. Si usted saca a Cristo del centro, la Biblia no tiene sentido. Yo creo que por eso Pablo mencionó la palabra de Cristo allí. Ahora, ¿qué nos dice Pablo acerca de esa palabra de Cristo? ¿Qué nos dice Pablo acerca de esa palabra de Cristo? Nos dice que esa palabra de Cristo debe habitar en abundancia. Debe habitar en abundancia. Y aquí está otro mandato, hermanos. La palabra habitar allí es un imperativo, es un mandato que nos está dando Pablo a nosotros. Es una palabra compuesta en el griego, en la primera parte de la palabra significa dentro de, y la segunda parte de la palabra significa habitación permanente, o sea, dentro de una habitación permanente. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. La palabra es en oikeo. No quería decirla, pero ahí está. En oikeo. Entonces significa es dentro de una habitación permanente. Pablo nos dice, ustedes deben habitar permanentemente en la palabra de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero fíjense, Pablo sigue añadiendo a eso. Pablo no dice solamente que habitemos permanentemente, sino que dice, la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. Ya de por sí la palabra habite nos da el sentido de que debemos hacerlo permanentemente allí adentro, pero también nos dice abundantemente. Abundantemente, ricamente, ampliamente, generosamente. Nosotros podríamos habitar en algo, dentro de algo, pero estar disfrutando un poquito de eso. Pues Pablo no dice eso. Pero dice, ustedes habiten allí permanentemente, pero también abundantemente, ricamente, generosamente. Eso es lo que está diciendo Pablo. El mensaje de la palabra de Cristo debe encontrar residencia permanente. Y sí que nosotros los inmigrantes sabemos que es eso, ¿verdad? Algunos tienen residencias temporales, algunos tienen residencias permanentes, ¿verdad? Entonces, Pablo lo que está diciendo es que la palabra de Cristo encuentra en nosotros una residencia permanente, pero abundante, rica, generosa. No un poquito. Activórrense de la palabra de Cristo permanentemente. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Ese es el mandato, hermanos. Recuerden, el mandato que Pablo nos está dando a cada uno de nosotros como iglesia aquí. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es el mensaje de la palabra de Cristo? Bueno, hermanos, aquí podría yo pasar todo el día, y créanme, yo creo que toda la semana, hablando de cómo es el mensaje de la palabra de Cristo. Pero hay un texto, hermanos, que quiero citárselos, que nos puede dar por lo menos un poquito de cómo es esa palabra de Cristo en la que nosotros debemos habitar constantemente, de lo que nosotros debemos saturarnos. Por eso el encabezado habla de saturarse de la palabra de Cristo. Acompáñenme por favor al Salmo 19. Salmo 19, versículo 7. Nos da algunas características de la palabra del Señor, que es la palabra de Cristo, la palabra de Dios, ¿verdad? Salmo 19, versículo 7. Miren lo que dice, las características que menciona allí de la palabra de Cristo, de la palabra del Señor, de la palabra de Dios. Dice, la ley del Señor es perfecta. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Esas son, pues, una característica de la ley del Señor. Es perfecta. Y esa ley restaura el alma. Después dice, no me voy a detener en cada uno de esos porque no es la intención, solamente que quiero que veamos algunas características de esa palabra de Dios.
el testimonio del Señor es seguro. ¿Usted cree eso? Es seguro. ¿Qué hace sabio al sencillo? ¿Usted quiere ser sabio? La palabra del Señor es segura para eso. Después nos dice, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Entonces, ¿por qué cargamos las caras tristes? ¿Será porque no conocemos los preceptos del Señor que son rectos? Porque los preceptos del Señor alegran el corazón. Dice aquí el salmista. El mandamiento del Señor es puro, alumbra los ojos. Alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Vea, y mientras estamos leyendo eso, hermano, vaya meditando en cuanto a eso. El sexto, o sea, me refiero al sexto punto, versículo 9, igual. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Y miren lo que dice el versículo 10. Esta es la consecuencia del salmista, es la conclusión del salmista de estar meditando en la palabra del Señor, en la ley del Señor, en los preceptos del Señor. Miren lo que dice el versículo, dice, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel que destila del panal. El salmista, hermanos, entendía cuál era su habitación permanente y abundante. Él no solamente dijo la ley del Señor es perfecta que convierte el alma. Él se quedó meditando en la ley del Señor. Como consecuencia anhelaba su ley. Era un deleite para él estar viviendo allí permanentemente. El mismo salmista, o sea, el rey David, en el capítulo 119, miren lo que dice, versículo 72, dice, mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Pero para nosotros pareciera que fuese al revés. Para mí lo más deleitoso es tener un buen sueldo. Para mí lo más deleitoso es tener el mejor carro, tener esto. Pero eso no es lo que dice el salmista. El salmista dice, para mí lo más deleitoso es tu ley, la ley que sale de tu boca, más que millares de oro y de plata, dice él. Versículo 97, oh Dios, cuánto amo tu ley, exclama el salmista. Todo el día es ella mi meditación. ¿Ven eso, hermanos? ¿Ven eso? Cómo el salmista nos demuestra que él habitaba constantemente y abundantemente en la ley del Señor. Eso nos está demostrando. Nos vemos las características de la ley de Dios y los beneficios que esa ley trae a nuestras almas. La palabra del Señor, hermanos, es un lugar seguro, un lugar donde deberíamos habitar permanente y abundantemente. Cuando nosotros conocemos la ley de Dios, cuando nosotros probamos la ley de Dios, hermanos, eso trae paz a nuestras almas, trae beneficio a nuestras almas. Y podemos decir, como cantábamos hace rato, alma, bendice al Señor. Bendice al Señor. Ese va a ser nuestro lugar favorito. Porque ese lugar favorito que tú y que yo pensamos al comienzo es nuestro lugar favorito por los beneficios que ese lugar trae a nuestras vidas. Pues la palabra de Dios, hermanos, trae un beneficio que ningún lugar favorito dentro de este planeta Tierra va a traer. La palabra de Cristo restaura el alma. La palabra de Cristo es beneficiosa para nosotros. Ahora, dice allí, si seguimos en el texto, dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros.
Y aquí ya hay muchos, ¿verdad? Se han debatido que ese vosotros allí se refiere a individuos y muchos que se refieren a la iglesia. Pues yo diría que sí a ambas, por lo que decía hace rato. Aunque el contexto, yo me inclino más a una iglesia, definitivamente esa iglesia está constituida por individuos. Una cosa depende de la otra. Una cosa depende de la otra. Entonces, hermanos, yo creo que aquí ese vosotros se refiere a nosotros como individuos, pero también a todos, como congregación. ¿Cómo habitar esa palabra de Cristo en la iglesia si no habita primeramente, abundantemente, y si no es una habitación permanente en cada uno de los miembros de la iglesia? Y aunque no tenemos una membresía todavía, ¿verdad?, formal, ustedes saben a qué me refiero. En cada uno de los que nos congregamos aquí. Y yo quiero hacer una aclaración, hermanos. Cuando yo digo aquí, o cuando Pablo dice aquí, que habite abundantemente y que habite permanentemente en cada uno de nosotros, no me estoy refiriendo a la lectura de la Biblia. No se está refiriendo a eso, y yo tampoco me estoy refiriendo a eso. Yo creo que todo cristiano, hermanos, debería leer, o por lo menos esforzarse en leer a diario la Escritura. Si usted se llama cristiano y usted no hace eso, por lo menos no se esfuerza en hacer eso, por favor, hermano, no se engañe. Usted no es creyente. ¿Sabe por qué? Porque un creyente sabe que esa es su prioridad. Un creyente sabe que así como se alimenta el cuerpo, tiene que alimentarse el alma a través de la palabra de Dios. Entonces no existen, hermanos, hermanos o amigos que están aquí, no existe un cristiano que no lea su palabra, la palabra de Dios a diario, o por lo menos que se esfuerce por hacerlo. No existe. No se engañe. No se engañe. Pablo está diciendo aquí, o mejor dicho, Pablo no está diciendo aquí solo lo que lean la Biblia todos los días. Pablo está diciendo aquí, yo les mando como apóstol de Cristo, que su palabra habite abundantemente y permanentemente en ustedes. Es un mandato del apóstol. Y definitivamente, hermanos, eso significa que tenemos que leer la Biblia todos los días. Pero no solamente eso. No solamente eso. Eso también incluye exponerme a enseñanzas como esta en la que estamos ahorita. Pero si yo entiendo la importancia, si para mí la ley del Señor es un deleite, como decía el salmista, cuando yo estoy siendo expuesto a esta enseñanza, entonces yo voy a tener una actitud acorde a eso. Yo voy a estar pendiente de lo que está diciendo la palabra del Señor. Yo no voy a estar distraído. Yo no voy a estar pendiente del celular o revisando las redes sociales en ese momento. Eso demuestra si de verdad la ley del Señor, la palabra de Cristo, es nuestro lugar favorito. Porque es un lugar en el que yo quiero estar. Eso también incluye exponerme constantemente, no solamente a esta reunión los domingos, sino también durante toda la semana. Durante toda la semana. Cuando tú estás en tu casa pasando, barriendo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Nosotros deberíamos, hermanos, por la exhortación que nos está dando el apóstol Pablo aquí, el mandato que nos está dando el apóstol Pablo aquí, deberíamos estar constantemente expuestos a la palabra de Dios. Entonces, cuando tú estés limpiando tu casa, ¿qué deberías estar haciendo? Escuchando la palabra de Dios. Y no quiero irme al extremo. Si pones una música que no sea la palabra de Dios, entonces estás pecando con el Señor. No es eso. Yo estoy hablando de que la prioridad, hermano, en nuestras vidas debe ser esa. Debe ser esa. Cuando tú vas manejando en tu carro, cuando vas en el camión de tu casa al trabajo y tú llevas tu audífono, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? Cuando tú estás en tu trabajo, ¿qué estás haciendo? Y no me estoy refiriendo ahorita a que tú todo el día tienes que estar escuchando en tu trabajo prédicas acerca de Stuart Michelin, de John MacArthur, aunque eso sería muy bueno.
Pero ¿cuál es tu actitud? ¿Está la meditación de la palabra de Dios? Esa que ya escuchaste el domingo, esa que ya escuchaste antes de salir de tu casa, cuando leíste, hiciste tu devocional. ¿Esa palabra de Dios habita constante y abundantemente en tu mente? ¿En tu corazón? Eso es lo que nos está hablando el apóstol Pablo aquí. Cuando voy caminando, eso me lleva, aunque no lo tengo aquí, ahorita me trajo enseñadamente el Shema que veíamos la semana pasada. Al acostarte, al levantarte, estando en el camino, pégale en las portales de las puertas, en todos lados, hermanos. Nosotros tenemos que vivir permanente y abundantemente en la palabra de Cristo. Permanente y abundantemente en la palabra de Cristo, hermanos. Tenemos que estar meditando constantemente en la palabra de Cristo. Miren lo que dice el Salmo 1.1. Salmo 1.1 dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los encarnecedores, sino, ¿ven? No hace estas cosas, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y como es su deleite, entonces medita en esa ley de día y de noche. ¿Sabes por qué no meditas en la ley del Señor de día y de noche? Porque no es tu deleite. No es tu deleite, no es tu lugar favorito. No es tu lugar favorito. Y tú puedes decir, bueno, Ricardo, pero tú crees que yo no trabajo, tú crees que yo no tengo 3 hijos en mi casa, tú crees que yo no tengo 2 hijos pequeños, tengo un hijo pequeño, tengo un esposo que me exige, me dice esto, que tengo que hacer esto y aquello, o mi trabajo, mi jefe y estas cosas. ¿No entiendes eso, Ricardo? ¿Saben qué, hermanos? El Salmo 19, el Salmo 119 y el Salmo 1 lo escribió el rey de una nación. Y yo creo que él estaba más ocupado que tú y que yo. Y él escribe que él se deleita en la ley del Señor de día y de noche. Por eso medita en ella. Entonces no pongamos excusas, hermanos. Si no lo hacemos es porque la ley del Señor no es nuestra habitación. No es nuestro lugar favorito. No es ese lugar que amamos y donde queremos estar. No es por eso, no es por falta de tiempo, hermanos, que nosotros no estamos haciendo eso todo el día. No es por eso, hermanos. ¿Saben? En alguna ocasión, alguien me dijo eso, me dijo, es que yo no tengo tiempo para hacer. Un cristiano me lo dijo, yo no tengo tiempo para hacer. Y ¿saben que una vez yo escuché, y esa fue mi respuesta en base a eso que escuché? Una vez escuché que el celular que nosotros tenemos demuestra que no es por falta de tiempo. El celular demuestra que no es por falta de tiempo. ¿Sabe qué? Usted puede agarrar en su celular, se va a las configuraciones y hay un apartado donde usted puede ver cuál es la aplicación y cuáles son las aplicaciones y cuánto tiempo usted está viendo esas aplicaciones en su celular. Usted va a ver allí una aplicación, 2 horas, otra aplicación, 2 horas, otra aplicación, media hora. Y yo comparo esto con lo que yo leo la palabra de Dios y con lo que yo duro meditando en la palabra de Dios durante el día, y ahí va a estar tu lugar favorito. Ese es tu lugar favorito. Ese es tu lugar favorito. En estos días, bueno, hace un tiempo atrás, también estaba hablando con una persona acerca del ejercicio. Esta persona me decía que estaba entrenando fuertemente porque quería llegar a una meta durante el ejercicio. Y ojo, no, el ejercicio no está mal. Cuidado con eso, yo no quiero aclarar eso. El ejercicio físico de nada aprovecha cuando lo comparamos conforme a la piedad. Estoy de acuerdo con Pablo, ¿verdad? Timoteo.
Pero el ejercicio físico es muy provechoso para nuestros cuerpos y más que se nos manda a cuidar nuestros cuerpos. ¿Okay? Entonces, hago esa aclaración para que ustedes no malinterpreten lo que quiero decir. Pero esta persona me decía que duraba horas entrenando para poder llegar a esa meta. Por lo que yo le pregunté, yo le decía, ¿y cuánto tiempo duras tú estudiando la palabra de Dios? Y esa persona me dijo, siempre tienes que salir tú con tus preguntas. Hermano, pues es que es verdad. Es verdad. Pablo está hablando aquí de prioridad. ¿Cuál es la prioridad de nuestras vidas? Porque esa prioridad se va a ver evidente en el tiempo que yo paso haciendo eso. Si yo no leo la palabra de Dios y yo hago otras cosas, y no solamente me refiero a una lectura donde yo me siento a la lectura, sino que yo puedo ir escuchando la palabra de Dios, yo puedo ir escuchando música que hable acerca de la palabra de Dios, yo puedo ir meditando en esas lecturas que ya tuve acerca de la palabra de Dios. Entonces yo no me refiero a un lugar donde tú te sientes, aunque eso hay que hacerlo, lugar donde tú te sientes unos minutos a estudiar la palabra de Dios y a leer la palabra de Dios. No me estoy refiriendo solamente a eso. Es durante todo el día. ¿Qué haces tú para ser expuesto a la palabra de Dios? Tenemos YouTube, tenemos aplicaciones, hermanos, donde hay miles y millones de sermones acerca de la palabra de Dios. Temas que te pueden enseñar acerca de la palabra de Dios. Pero ¿dónde está nuestro deleite? Nuestro deleite está en la palabra de Dios. Es nuestro lugar favorito. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, hermanos. Nosotros debemos buscar, y escuche esto por favor, debemos buscar todas las formas posibles para saturar nuestras mentes de la palabra de Cristo. Todas las formas posibles para saturar nuestras mentes de la palabra de Cristo. Ahora, pregunta, ¿qué sucederá cuando todos los creyentes individualmente están siendo saturados de la palabra de Cristo? ¿Qué sucederá? Bueno, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sabe qué va a suceder, hermanos? Va a haber paz. ¿Sabe qué va a suceder, hermanos? Los temas que nosotros vamos a hablar aquí van a ser la palabra de Cristo, porque es lo que abunda en nuestro corazón. Hay personas que tú le preguntas acerca del fútbol y se sabe hasta cuántos pases le ha hecho de un jugador a otro. Cuando tú hablas del trabajo, esa persona sabe exactamente todo acerca de su trabajo. Cuando le pones cualquier tema, son expertos en esas cosas, porque eso es lo que está abundando en su corazón. Pero pregúntale de la Biblia. Ah, sí, claro, Juan 3:16, porque Juan 3:16, no abunda la palabra de Cristo en nuestro corazón. Y voy a hacer como Paul Washer hizo alguna vez, nos da risa, hermanos, pero esto es para llorar. Es para llorar, es para preocuparnos. El apóstol Pablo nos está exhortando a nosotros. Y nosotros tenemos que comparar nuestras vidas y hacer los cambios pertinentes para obedecer este mandato que nos está dando el apóstol Pablo a cada uno de nosotros. Examina tus conversaciones. Examina tus conversaciones con los hermanos de la iglesia. Examina tus conversaciones en el trabajo. Examina conversaciones con tu esposa, con tus hermanos. Y eso va a demostrar si la palabra de Cristo habita abundantemente en nosotros. Pablo nos sigue diciendo, hermanos, y les adelanto que este va a ser el 98% del sermón, va a ser el segundo punto, no se asusten. ¿Okay? Sigue diciendo el apóstol Pablo allí que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros con toda sabiduría
enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, con himnos, con canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Pablo está diciendo aquí que los cristianos, los hijos de Dios, debemos amonestarnos y enseñarnos con toda sabiduría a través de los himnos, de los salmos y de los cantos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y Pablo nos está diciendo allí, cantando ¿a quién? A Dios. Él dice, cuando ustedes canten, el centro de su canto, el salmo o del himno debe ser Dios. A Él debe estar dirigido este canto, pero también nos habla de acción de gracia. ¿Recuerdan los 3 versículos que estudiamos? Hablan acerca de la acción de gracia, de ser agradecidos. Hermanos, díganme hoy, estas verdades que estábamos cantando hoy, ¿no nos llevan a ser agradecidos al Señor? Cuando yo cantaba, yo no merezco tu gracia, pero si tú me la diste fue porque tú quisiste, porque tú viniste a la cruz del Calvario. Y eso no te lleva a ser agradecido al Señor, no te lleva a cantar con sabiduría al Señor. Eso es lo que hacen los cantos dentro de la iglesia. La dimensión, por decirlo así, vertical es la más importante, porque Pablo ahí nos está diciendo cantando a Dios verticalmente, pero después Pablo pasa de lo vertical a lo horizontal, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. ¿Con qué? Con salmos, con himnos y con cantos espirituales, o con canciones espirituales. Miren lo que dice Pablo en Colosenses 1:28. Esto nos va a dar luz a qué se refiere Pablo con esto. Y no me refiero ahorita, ya vamos a llegar ahí, no me refiero ahorita a salmos, himnos y canciones espirituales. Colosenses 1:28 dice Pablo, a Él, o sea, a Cristo, nosotros proclamamos, amonestando, la misma palabra de Colosenses 3:16, a todos los hombres con toda sabiduría, la misma palabra de Colosenses 3:16, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Amonestando, la misma palabra, enseñando, la misma palabra, con toda sabiduría, la misma palabra. ¿Saben lo que está diciendo Pablo aquí? Pablo dice que cuando nosotros veíamos este texto, Pablo estaba hablando de la meta del ministerio de él. Pablo está diciendo que la meta de su ministerio es exactamente la misma meta que deben tener los himnos que se cantan dentro de la iglesia. Es la misma meta. La misma meta. A fin de poder presentar a todo hombre perfecto. Nosotros debemos tener el mismo cuidado de las personas que se paran aquí a enseñar. Debemos tener el mismo cuidado para seleccionar los cantos que cantamos dentro de la iglesia, dentro de esta misión. Contenido de esos himnos, el contenido de esos cantos. Hermanos, cuando nosotros analizamos los salmos, que son canciones, vemos que hay algo especial en los salmos. Los salmos no solamente llegan a nuestro intelecto, sino que también llegan a nuestras emociones. Eso es una de las habilidades de los salmos. Igualmente pasa con los cantos. Cuando nosotros cantamos, los cantos no solamente cantamos con nuestra conciencia, con nuestro intelecto, que eso hay que hacerlo porque nos dice que tenemos que cantar con nuestro entendimiento, pero el canto tiene la habilidad también de llegar a nuestras emociones al mismo tiempo.
Y si nuestros cantos son bíblicos, ¿y a qué me refiero con bíblico? No solamente que tengan trozos de la palabra de Dios. En estos días hablábamos de eso y decíamos, podemos usar palabra de Dios y distorsionada y entonces hacer un canto conforme a lo que no enseña la palabra de Dios. Sino que los cantos tienen que ser teológicamente correctos y tienen que ser doctrinalmente correctos. Entonces, estos cantos, estos himnos, estos salmos pueden ser una poderosa herramienta en las manos del Espíritu Santo para transformar nuestras almas, para enseñarnos y para exhortarnos. Pero también, si esos cantos, si esos salmos, si esos himnos no son teológicamente correctos y doctrinalmente correctos, pueden ser un arma muy peligrosa en las manos de Satanás para desviarnos de nuestra fe. Warren Wiersbe, disculpen mi inglés, todavía estoy haciendo un curso por ahí. Warren Wiersbe dice, estoy convencido de que las congregaciones aprenden más teología, ya sea buena o mala, de las canciones que cantan, más de las canciones que cantan que de los sermones que escuchan. Warren Wiersbe, no sé si usted sabe quién es un hombre muy conocido, teólogo, y ha escrito muchos diccionarios acerca de la palabra de Dios, términos bíblicos. Bueno, Warren Wiersbe dice, dice, estoy convencido de que las congregaciones aprenden más teología, ya sea buena o mala, más de las canciones que cantan que de los sermones que escuchan. Así que, hermanos, el propósito de nuestros cantos en la iglesia no es de entretener. El propósito de los cantos en la iglesia no es, como piensan algunos, preparar los corazones para la enseñanza. No es eso. El propósito de los cantos en la iglesia es alabar a Dios, enseñarnos y edificarnos y exhortarnos mutuamente, tal como lo es la predicación de la palabra de Dios. Si usted creía que era un momento de preparación para nuestros corazones, para poder recibir mejor la palabra de Dios, está equivocado. No es eso. No es eso. No es eso. Ese no es el objetivo. Entonces, la pregunta que ahora surge, y vamos a entrar al tema que usted está esperando: ¿cuál es el modelo más seguro que podemos seguir para lograr este objetivo? Bueno, Pablo nos dice que el modelo más seguro es el modelo de los salmos. Pero Ricardo, ahí dice salmos, dice himnos y dice cánticos espirituales. Sí, pero yo creo que esas tres cosas se refieren a los salmos. Y yo se lo voy a demostrar. Yo creo que no tengo que demostrar que la palabra salmos se refiere a los salmos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Creo que eso es lógico. Pero ¿qué quiere decir con himnos y canciones o canciones espirituales, como dice la Reina Valera? Cánticos espirituales. Usted ha escuchado algún momento la Septuaginta, ¿verdad? La Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento al griego. La Septuaginta fue la Biblia, la versión de la Biblia que utilizó Cristo y que utilizaron los apóstoles en su tiempo. ¿Ok? Es la versión que ellos citaban cuando Cristo dijo, citaba el Antiguo Testamento, utilizaba la Septuaginta. Cuando los apóstoles citaban el Antiguo Testamento, utilizaban la Septuaginta. Bueno, la palabra himnos, que aparece en la Septuaginta, es la misma palabra cuando se traduce del Antiguo Testamento, salmos, en el griego se traduce como himnos. ¿Por qué? Es lo mismo. Porque es lo mismo. De hecho, hay varios salmos que en la Septuaginta, en el título, dicen himnos. Si nosotros vamos al Salmo 43, miren lo que dice allí. El Salmo 43 dice: puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza. Ahí está la palabra salmo, pero fue traducida como canto de alabanza. En el griego la palabra es himno.
y en el hebreo la palabra es salmo. Es una sola palabra y es la misma palabra que se utiliza en Colosenses 3:16 para referirse a los himnos. Exactamente la misma palabra. Ahora, la palabra cánticos espirituales o canciones espirituales aparece 36 veces en todos los salmos. Y mayormente aparece en los títulos inspirados de los salmos, no los títulos que agarraron en el siglo XIV y XIII, ¿verdad? Que pusieron los capítulos y los versículos y pusieron títulos. Salmo número 1. No me refiero a eso. Los títulos inspirados de la Biblia. Los que puso el autor inspirados. Eso. La palabra salmos aparece allí como canciones espirituales y la palabra salmos, de hecho a veces aparece cánticos espirituales, salmos. Vamos a ver algunos ejemplos. Salmo 65. ¿Cómo comienza el Salmo 65? No sé si aquí en esta versión aparece. Sí aparece. Dice allí: para el director del coro, Salmo de David, cántico. ¿Es un salmo o es un cántico? Bueno, es un salmo que es un cántico. Es un salmo que es un cántico. Salmo 66. Para el director del coro, cántico, salmo. ¿Es un canto o es un salmo? Un cántico que es un salmo que es un cántico. ¿Cuándo un salmo es un cántico? ¿Cuándo un salmo es un himno? ¿Cuándo un himno es un cántico? No lo sabemos, hermano. Pero se refiere al libro de los salmos. Se refiere al libro de los salmos. La pregunta que nosotros tenemos que hacer aquí, entonces, es: ¿tenemos que cantar única y exclusivamente los salmos? Bienaventurado el varón que no anduvo en... Eso es lo que tenemos que hacer, lo que llaman salmodia exclusiva. Pues no, porque la misma escritura nos da evidencia de eso. Cuando nosotros vamos a Filipenses capítulo 2 y hablamos del versículo 6, donde dice que Él no tuvo igual a ser a Dios, sino que se despojó, ¿saben qué era eso? Un himno que se cantaba en la iglesia primitiva. Y eso no es un salmo, ¿verdad? Colosenses, acabamos de ver uno en el capítulo 1, versículo 15. Eso es un himno que se cantaba en la iglesia primitiva. Y eso no es un salmo. No sé qué está queriendo decir Pablo con himnos, con salmos y con cánticos espirituales. Bueno, lo que yo creo y lo que yo estuve estudiando y con muy buenos hombres, teólogos, muchos, infinitamente más conocedores que yo, es que lo que Pablo está diciendo allí es que está proponiendo el modelo de los salmos. El modelo de los salmos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, los himnos, los salmos, los cánticos que nosotros cantemos deben estar impregnados de teología profunda, como lo tienen los salmos. Cuando nosotros estudiamos, hermanos, los atributos de Dios, el libro que más citamos son los salmos. Los salmos nos hablan acerca de la ira de Dios, nos habla acerca de la bondad de Dios, acerca de la misericordia de Dios, acerca de la gracia de Dios, acerca del poder de Dios, acerca de la soberanía de Dios, acerca de la eternidad de Dios, acerca de cualquier otro atributo o perfección de Dios. En el libro de los salmos está. Y no corto. El Salmo 119 tiene no sé cuántos versículos, ahorita no lo recuerdo. Solamente creo que son 5 salmos que tienen menos de 5 versículos. Eran profundos. Alguien decía cuando estaba estudiando acerca de este tema que con los salmos, sacando estos 5, los salmos se pueden hacer por lo menos una canción con 5 estrofas. Por lo menos. Así de profunda es la teología en los salmos, hermano. Y así de profundo deben ser nuestros himnos o los cantos que nosotros cantamos dentro de la iglesia. Y cuando son así de profundos, como los libros, como el modelo de los salmos, entonces nosotros vamos a poder ser exhortados y vamos a poder ser enseñados por la palabra de Dios cantada entre nosotros.
Y cuando nosotros cantamos los cánticos con el modelo de los salmos, nosotros vamos a poder ser agradecidos, porque eso es lo que dice, con acción de gracia en vuestros corazones, como lo hicimos esta mañana. Yo tenía pensado leer uno de los cantos que hicimos el día de hoy, pero por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer. Pero mediten las letras. Ahorita vamos a cantar otro canto, Fuente de la Vida Eterna. Y medite en ese canto y dígame si ese canto no tiene el modelo de los salmos. Y no le lleva a usted a ser agradecido y no le exhorta a usted con la vida que está viviendo. Esa es la intención. Esa es la intención. Así que como misión y un futuro como iglesia, hermanos, tenemos la labor de examinar bien nuestros cantos. Si usted ve, ese canto está diciendo algo raro ahí, acérqueseme a mí, acérquese a Gustavo y diga, hermano, por favor, mira, revisa este canto. Está diciendo algo ahí raro. En la escritura, ¿dónde podemos nosotros encontrar eso? Tiene toda la libertad de hacerlo. Nosotros tenemos que ser más cuidadosos. Ahora, vimos en primer lugar la semana pasada, una iglesia cristocéntrica es aquella que es gobernada por la paz de Cristo. En segundo lugar, acabamos de ver que una iglesia cristocéntrica debe saturarse de la palabra de Cristo. Y en tercer y último lugar, vamos a ver que una iglesia cristocéntrica debe hacer todo en el nombre de Cristo. Debe hacer todo en el nombre de Cristo. Pablo concluye aquí que la palabra, que sea de palabra o de hecho, todo lo que hagamos debemos hacerlo en el nombre del Señor. Debemos hacerlo en el nombre del Señor. O lo que es igual, para la gloria de Cristo. Para la gloria de Dios. Eso es lo que dice 1 Corintios 10:31. Yo sé que ustedes se lo saben. Así como se sabe en Juan 3:16. Dice, entonces ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí. Dios es glorificado cuando nosotros vivimos bajo su voluntad. Cuando nosotros glorificamos a Dios, cuando lo que nosotros hacemos está conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios es glorificado. Lo que nosotros hablamos, ¿eso glorifica a Dios? Sí, entonces hazlo y entonces estás glorificando a Dios. Fíjense lo que dice el texto. Todo lo que hacéis, y es importante, hermanos, la palabra griega para todos, ¿usted sabe qué significa? Todos, todo. No es algunas cosas, no es nada más las cosas que haces en tu casa, no es nada más las cosas que haces en tu trabajo, es todas las cosas que hacen, sean de palabra, dice Pablo, o de hecho, debes hacerlo todo pensando en que eso debe glorificar a Dios. Entonces, si yo voy a hacer algo y eso no glorifica a Dios, ¿qué tengo que hacer? No hacerlo. No hacerlo. Si voy a decir algo que no trae la paz en la congregación, entonces yo no lo hago porque esa es la voluntad de Dios, lo acabamos de ver. Yo no lo digo, yo me lo callo, calladito me veo más bonito, como dicen por ahí. Yo no lo digo porque va a traer división, no va a traer unidad. Si yo voy a hacer algo que va en contra de lo que la palabra de Dios dice, tener un novio no creyente, por ejemplo, entonces yo no lo hago porque mi prioridad es la palabra de Cristo, porque es el lugar donde yo quiero vivir abundantemente y por siempre. Entonces, como ese es mi deleite, yo sacrifico mi deleite y me deleito en el deleite, valga la redundancia, de Dios. Pablo concluye, hermanos, con el agradecimiento nuevamente. Un corazón que hace todo para la gloria de Dios, un corazón que vive permanentemente, que habita permanente y abundantemente en su palabra, es un corazón que está permeado por la enseñanza de la palabra de Cristo y es un corazón, por lo tanto, es un corazón que da gracias a Dios por medio de Cristo. El Evangelio
el Evangelio, hermanos. Esto es la práctica. Ya vimos mucha teoría. Cristo es el Dios. Cristo es el preeminente sobre la creación, sobre nosotros, sobre la reconciliación. Cristo, en Él habitan corporalmente toda la deidad. Y ya vimos toda la teoría. Ahora, esa teoría se tiene que convertir en práctica. Todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios, y cuando nosotros hacemos eso con el entendimiento correcto, vamos a ser agradecidos, vamos a poder decirles: Señor Dios, gracias en los méritos de Cristo por lo que tú hiciste por nosotros y por mí específicamente. Esa debe ser nuestra actitud, hermano. Y cuando nosotros vivimos dejando que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones, cuando nosotros vivimos saturados de la palabra de Cristo, y cuando nosotros vivimos haciendo todo para la gloria de Dios por medio de Cristo, ¿saben qué estamos haciendo, hermano? Viviendo cristocéntricamente. Eso es lo que estamos haciendo. Y esa es la exhortación del apóstol Pablo a ti, a mí y a todos como un cuerpo. Vamos a ver. Oh Dios, cuán grande eres, Señor. Cuán grande eres. Y cuán diminutos somos nosotros, mi Dios. Alguien una vez decía que lo que nosotros aportamos para nuestra salvación fue única y exclusivamente el pecado. Y dice tu palabra que la paga del pecado es la muerte, Señor. Nosotros merecíamos la muerte. Y si tú no nos has matado, Señor, que sería totalmente justo, es por tu gracia, Señor. Es porque tú enviaste a nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz para tomar el castigo que debió haber caído sobre ti y sobre mí. Y así librarnos del tormento eterno en el infierno. Tu precioso evangelio, Señor. ¿Cómo no deleitarnos en eso? Lo peor, Señor, es que lamentablemente tenemos tantos ídolos en nuestras vidas en los que nos deleitamos más que en tu palabra, Señor. Por supuesto, cuando hacemos eso, no vamos a poder vivir haciendo todo para tu gloria, Señor. Pero yo te pido, Señor, que tú uses esta exhortación que nos diste la semana pasada y que nos diste hoy, Señor, para nosotros alinear, poder poner un orden de prioridades correcto en nuestra vida, donde el deleite de nuestra vida, ese lugar favorito, sea tu palabra, Señor. Que nuestras conversaciones, que nuestros celulares, que nuestras tablets, que cualquier cosa, Señor, nuestros trabajos, nuestras familias, estén permeados, estén saturados, estén repletos de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, porque esto es vivir una vida teniéndote en el centro a ti y no nosotros. Cuando nosotros no vivimos una vida cristocéntrica, lo que está en el centro de nuestra vida es cualquier otra cosa que no es Cristo, y estamos siendo idólatras. Así que, Señor, yo te pido, Señor, y te pedimos como misión que tú nos ayudes a establecer bien nuestras prioridades para glorificarte a ti. Y la única forma de glorificarte a ti es cuando te ponemos en el centro, cuando tú eres nuestra prioridad, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor, te lo pedimos. Y ayúdanos a ser activos en buscar esto, Señor.
activos en buscar tu paz, activos en saturarnos de tu palabra y activos también, Señor, en hacer todas las cosas para tu gloria. Muchas gracias. Amén.